Bendiciones para todos. Qué bueno que tenemos también en segunda planta público allá. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar reunidos y que no nos impidió la lluvia al congregarnos esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir al Señor su bendición para este tiempo de exposición de su palabra. Oremos. Padre, estamos contentos, Señor, con que tú nos hayas permitido llegar en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por esta lluvia que ha venido a ser, Señor, un alivio, Señor, con la sequía que hemos estado padeciendo como nación, Señor. Te rogamos, Padre, que no haya sequía espiritual en nuestros corazones y si acaso la hay, Señor, que también esta mañana tú derrames ricas lluvias espirituales, lluvias de gracia y de misericordia en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos llenes plenamente a través de tu Santo Espíritu y que esta palabra tuya se convierta en alimento que fortalezca nuestras almas, Señor. Padre, también, Señor, presentamos aquí las personas que sin Cristo en su corazón y sin la seguridad de su salvación, sin tener, Señor, la paz tuya, pues puedan encontrarse para que tú también tengas una especial atención hacia ellos y tengas misericordia, Señor. Nos ponemos en tus manos para cumplir tus propósitos y no los nuestros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse y buscar en su Biblia Lucas capítulo 8, fue donde nos quedamos la semana pasada. Si usted necesita una Biblia porque no trajo una, pues con gusto le facilitamos alguna de las que tenemos aquí. Levanta su mano y se la hacemos llegar a su lugar. Lucas capítulo 8, es el versículo 40, Lucas 8, 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. ¿Estamos? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos, he titulado el mensaje de esta mañana 12 años, porque llamó mi atención el hecho de que aquí se solapan 2 episodios en tiempo y con una coincidencia exacta de 12 años. Vamos a irlo analizando de una manera gradual, porque todo es un problema que se produce después de 12 años y a partir de 12 años, entonces que se sucede este encuentro transformador con el Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de Lucas nosotros vemos al Señor Jesucristo actuando frente a 4 desafíos de la fe. Fíjense que ya habíamos visto primeramente las circunstancias peligrosas en las cuales se encontraron los discípulos cuando estaban en el barco pasando de un lado a otro del mar de Galilea. Y se levantó de un momento a otro una tempestad
y pensaron que iban a morir, que iban a zozobrar. De hecho, al punto tal en el cual prácticamente le reclamaron al Señor Jesucristo: no te da cuidado que perecemos. En esa ocasión, esa prueba de fe vino luego de que el Señor le hubiese estado dando cátedras a ellos en cuanto a la importancia de la fe, para que la palabra de Dios pues no solamente se enraizase, sino que fructificase, se floreciera y fructificase en los corazones. Pero sin embargo, a pesar de todo el sermón que tenía que ver con el reino de los cielos y las promesas del Señor Jesucristo, los discípulos fallaron en ese momento y fueron reprendidos por el Señor por su poca fe. Circunstancias peligrosas que nos suceden a nosotros constantemente. O sea, vivimos en un mundo que cada día es mucho, 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 mucho más peligroso que el día anterior. Y esto parece ser que no va a tener ningún freno hasta que el Señor Jesucristo venga y ponga las cosas en orden. Evidentemente, nosotros estamos viviendo bajo riesgo constantemente. Y esta fue la primera situación en la que vimos el poder de Dios manifestarse de una manera decisiva, portentosa, cuando mandó a los elementos que se calmase, se hizo una bonanza, una paz absoluta y total, y los propios discípulos se sorprendían diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La segunda situación que nosotros vemos en el capítulo 8, en el cual el Señor Jesucristo pues resuelve, por así decirlo, un desafío a la fe de los creyentes, tiene que ver con el episodio del endemoniado gadareno. O sea, llegan a la otra orilla y vienen dos endemoniados. Y los discípulos estaban con él ahí, y todos ellos vieron cómo aquel hombre se hacía daño a sí mismo y hacía daño, era feroz frente a todo que le pasara cerca. Y era un problema de posesión demoníaca, o sea, había toda una legión, posiblemente más de 7,000 demonios en ellos poseyéndolo. Y todo esto pues hacía que este hombre fuese reducido prácticamente a una miseria humana, sin ningún tipo de esperanza para él. Vemos cómo el Señor Jesucristo confronta a los demonios, cómo el hombre termina siendo sano, se convierte en un discípulo del Señor Jesucristo, anhelando permanecer con él, y termina dando testimonio a todos del milagro que el Señor había hecho en él cuando le sanó de la posesión demoníaca y le restauró en su sano juicio. Esta fue la segunda ocasión. Y así estamos nosotros también expuestos constantemente, sin lugar a dudas, a la incidencia de los demonios en el medio en el cual para ellos es natural desenvolverse. Pensamos que los demonios son cosas del pasado, pero hoy día, más que nunca, Satanás y sus demonios, sus ministros, están activos en este medio y cada vez son tan familiares y cotidianos que pasan aún más desapercibidos, a pesar de que se muestran con todo su furor. El tercer caso y el cuarto caso son los que vemos acá. O sea, aparte del caso de las circunstancias que se convierten en peligrosas y el daño que hace Satanás en nuestras vidas, pues también nos vemos muchas veces en situaciones de enfermedad. En este caso estamos viendo una señora, una mujer, que ni siquiera se identifica su nombre, que está padeciendo una enfermedad terrible. También nos es algo familiar a nosotros. Nos es familiar el hecho de que nos enfermemos. Y cada vez, pues, como la palabra de Dios lo profetiza, pues aparecerán aún más epidemias y más enfermedades. Y todo esto no va a ser otra cosa que simplemente principio de los dolores que vendrán después sobre el mundo, una vez el Señor haya arrebatado su iglesia y haya venido el tiempo de la gran tribulación, donde se intensificarán estos dolores, estas enfermedades, estas calamidades, estas pestes en el mundo. Todo esto a modo de introducción, diciéndole que hay otro caso que se presenta acá, que ya no tiene que ver con enfermedades, sino que tiene que ver con algo todavía más radical, que es la muerte. O sea, la muerte de la hija de Jairo. Y todo esto son, por así decirlo, episodios que ponen a prueba la fe nuestra, cuando una persona cercana muere. Miren este caso, una niña hija única y de 12 años, de 12 añitos. O sea, una prueba muy fuerte para estos padres que estaban perdiendo a su hija. Son episodios en los cuales vemos nosotros la victoria del Señor Jesucristo y la victoria de la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de cosas que van desde un peligro circunstancial hasta la muerte misma. Y en todos los casos nosotros vemos cómo el Señor triunfó y con ello aquellos creyentes que depositaron su confianza en Él. Por eso yo quiero enfatizar ahora la parte que nos corresponde en cuanto a estos dos episodios que, como yo digo, se solapan en el tiempo por una coincidencia de 12 años. Fíjense que en el versículo 42
dice que este hombre, Jairo, tenía una hija única que tenía 12 años y que se estaba muriendo. Y en el versículo 43 dice que la mujer que padecía de flujo ¿desde cuándo? Desde hacía precisamente 12 años también. Habían 12 años anterior a ese momento que se estaba suscitando, en el cual cada uno tenía su propia vivencia y su propia experiencia. Jairo era un hombre principal, o sea, una persona que tenía prestigio, una persona que había alcanzado notoriedad y podría decir que su vida le sonreía en todos los sentidos. Era respetado en su medio, un principal de la sinagoga era aquella persona que se ocupaba de ministrar en el lugar de adoración a Dios las cosas sagradas. Era la persona que se ocupaba de administrar el local, pero también administrar la palabra, la enseñanza que se daba ahí. Era quien adjudicaba las oportunidades también de enseñanza. Entonces, esta persona era una persona que había experimentado 12 años atrás el gozo de ser padre. Fue padre por primera vez y por única vez en aquella ocasión. Seguramente su esposa tenía dificultades para concebir, porque la mucha descendencia era algo que anhelaba cualquier judío. Sin embargo, era su niña única, y había llegado a la pubertad a los 12 años. Había alcanzado una situación, una edad que es, por así decirlo, una de las edades más hermosas que hay en una persona. Ese paso de la niñez a la juventud. Y en una niña aún todavía muchísimo más. Vimos algunos ejemplos de estas bellezas que estuvieron aquí hace un rato. El hecho es que un hombre dedicado al servicio de Dios, ¿verdad? Y además de esto, un hombre que gozaba de la alegría de tener a su hija, y de un momento a otro le llegaba la noticia de que su hija estaba con una enfermedad que le estaba manteniendo en una posición agonizante. O sea, la Biblia enseña claramente que estaba agonizando, que estaba perdiéndose. Y él, frente a esa situación, pues sencillamente prácticamente no sabe qué hacer. O sea, una situación realmente terrible, que tu hija única se está muriendo. Él resuelve simplemente buscar ayuda. Su religión no iba a ser suficiente, su fe evidentemente era pobre, pero resuelve buscar ayuda. La mujer, por otro lado, era una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y es una situación muy particular. El versículo 43 nos enseña que había gastado en médicos todo lo que tenía y que por ninguno había podido ser curada. Los evangelios paralelos nos hablan del sufrimiento de esta mujer durante 12 años con flujo, ¿verdad? O sea, sin tener ningún tipo de curación, de control sobre esta situación. Y una situación que de por sí es vergonzosa, y además de esto es, por así decirlo, algo que la marcaba o la señalaba como una persona inmunda dentro de lo que decía Levítico, de cuando una persona tenía flujo, que debía mantenerse separada, resguardada. O sea, que la vida de ella, de esta mujer, había sido durante 12 años física y emocionalmente muy, muy, muy afectada. Y cuando uno se imagina lo que es estar enfermo por un año, uno dice, ¿cómo? Estar enfermo por 12 años parecería una eternidad, completamente una eternidad parecería. En esos 12 años sus recursos económicos se habían ido, se habían evaporado. Me imagino yo la cantidad de medicamentos o recomendaciones. Dice que había ido a todos los médicos, ninguno había podido ayudarle, que ya no tenía absolutamente nada. No tenía ya para más medicamentos. O sea que es una señora que está padeciendo, sufriendo, y además de eso ya sin ningún tipo de esperanza, porque todos los recursos lo había utilizado en ello y no tenía más que ya pudiese hacer por sí misma. Durante 12 años, además de esto, debió disimular lo que le estaba pasando. Como decía hace un rato, o sea, había un repudio cuando se sucedía una situación como esta por efecto de lo que era una ley que lo que pretendía era resguardar de infección. Pero sencillamente llevándolo a la letra, pues una persona cuando tenía flujo de sangre debía ser separada de la comunidad, lo que implicaba que también desde el punto de vista de lo que era la vida religiosa, en la práctica de su creencia o de su religión, pues también ella tenía que inhibirse constantemente. O sea que esta mujer no pudo participar de la vida religiosa de la nación durante 12 años completos. Fíjense qué situación. O sea, una situación triste, realmente calamitosa, y donde ya no había ningún tipo de esperanza. Dos situaciones terribles en las cuales se encontraron
estas personas de un momento a otro y coinciden precisamente con que es algo que sucede después de 12 años. 12 años de felicidad y 12 años de sufrimiento se conjugan en un momento específico en el cual el Señor Jesucristo está retornando de la ribera opuesta cuando fue a Gadara para ahí rescatar a aquel endemoniado. Y dice el texto aquí que cuando llegó estaba la multitud esperándole nuevamente porque le estaban viendo hacer milagros y estaban compartiendo las enseñanzas de él. Y estas personas, tanto Jairo como la mujer, dijeron: esta es mi oportunidad, me voy a acercar al Señor Jesucristo. Uno para interceder por su hija y la otra para por sí misma pretender obtener el favor del Señor. Bien, pasan los 12 años, lo vemos acá, y la coyuntura se presenta. Nosotros pudiésemos hacer aplicaciones de todo esto en cantidad. O sea, cada uno de nosotros tiene su propia historia y cada uno de nosotros tiene su propio, por así decirlo, motivo de alegría o motivo de tristeza. Pero hay un pasado detrás de cada uno de nosotros. Un pasado tan breve como tal vez 12 años o tan largo como tal vez la vida de este anciano principal de los judíos, director o jefe, ministro, rabino de una sinagoga, que ahora estaba pasándole una situación de crisis luego de una felicidad de 12 años. Pero ciertamente llega un momento en el cual nosotros somos incapaces de resolver, simplemente incapaces de buscar una solución a aquella situación que nos aflige. Y esto fue lo que sucedió acá. En esa coyuntura, ellos, cuando llegan los 12 años, hay una variable fundamental, y es que el Señor Jesucristo se hace presente. Dice el versículo 40 que la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. Y en medio de esa multitud, el Espíritu Santo enfatiza a dos de ellos que serían Jairo y esta mujer, cuyas historias se solapan, y en ambos casos vemos nosotros la manifestación del poder de Dios sobre la enfermedad y sobre la muerte. En el caso de Jairo, siempre vamos refiriendo a un caso y el otro, el caso de Jairo y el caso de la mujer. Lo que vemos nosotros aquí en el versículo 41 era que este hombre se postró, simplemente se postró donde el Señor Jesucristo cuando llegó donde él. Es interesante esto, porque debe haber sido muy poco usual que un respetable líder de una sinagoga se postrase delante de un rabino itinerante que estuviese predicando por ahí. Pero, como dicen, la fe y la necesidad se encuentran siempre, se abrazan cuando sobre todo hay una vida en juego. Cuando una persona se siente bajo peligro, pues en ese momento emerge una necesidad que provoca o produce un encuentro de fe. La urgencia de este hombre era paralela a las de otros. Él no era el único que tenía problemas, había muchos que iban detrás del Señor Jesucristo. Pero de una manera particular se presenta a esta mujer que una vez que él ha clamado al Señor Jesucristo, se ha postrado en sus pies y le ha pedido: por favor, ven conmigo a mi casa. Dice: porque mi hija está agonizando. Esta mujer se presenta, interfiere y retrasa el andar del Señor en dirección a la casa de Jairo. Bueno, es que el tiempo y las prioridades nuestras no son necesariamente el tiempo y las prioridades del Señor. Pero en cualquiera de los casos vemos que nosotros que a su tiempo el Señor habría de obrar conforme al plan que Él tenía en cada caso. La urgencia de Él es también la urgencia que tenía la mujer. Y la urgencia que tenía la mujer, la que tenían otros muchos ahí. Y en este caso nosotros vemos que a este hombre le llega una noticia que cercena de una manera absoluta y total las aspiraciones que él tenía. Él tenía la aspiración de que el Señor Jesucristo llegase a su casa y hiciese que el malestar, la enfermedad desapareciese de su hija, como él había oído ya que había hecho con otros tantos, y que él pudiera pues recibir a su hija sana. Pero de un momento a otro lo que le llega es una mala noticia. En el versículo 49 dice que estaba él hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga y le dijo: tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. A los 12 años de edad, la niña de sus ojos, la hija de su corazón, su hija única, la alegría de su alma, había muerto. Ya no había nada que hacer, ya no había nada que hacer, ya nadie podría hacer absolutamente nada.
Esa es la noticia que nadie quisiera oír jamás. Ningún padre, ninguna madre jamás quisiera oír la noticia de que su hijo o su hija ha fallecido. Y cuando se habla de muerte, se habla de se acabó, o sea, ya no hay nada que hacer. Pero había una diferencia. La diferencia nosotros la conocemos y la identificamos claramente. El clamor había sido escuchado y ya el Señor inclusive había emprendido camino en dirección hacia donde estaba la niña muerta. Por otro lado, la mujer se acerca al Señor Jesucristo y dice el versículo 44 que se le acercó por detrás. Y cuando se le acercó por detrás no tenía la intención de que fuese ella notada o evidenciada como el caso de Jairo. Jairo se tiró delante del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquel rabí, ¿verdad? Aquel rabino de la sinagoga, pues aquel principal se tiraba ahí delante rogándole a Cristo para que salvase a su hija. Un acto de desesperación en fe, sin lugar a dudas. Porque si no, no lo hubiera hecho. Si no creyera que el Señor Jesucristo tenía el poder de sanarla, no lo hubiera hecho. Pero ahora prácticamente su fe se evaporaba por el hecho de que no había más esperanza. La hija había muerto, pura y simplemente había muerto. Pero en este caso de esta mujer, ella no quería ser notada. Ella no quería ser marcada. De hecho, si ella tocaba siendo inmunda a Jesucristo, automáticamente estaba haciendo de Jesucristo una persona inmunda, porque según la ley judaica, pues sencillamente si una persona tocaba a alguien que estuviese en situación de flujo, de derrame de sangre, pues se convertía inmundo al tocar a la persona que de por sí se calificaba como inmunda. Esta mujer evidentemente estaba completamente marcada, era una mujer que estaba indigente, desanimada, una mujer que prácticamente ya no tenía ningún tipo de esperanza, estaba desesperada y estaba decepcionada completamente porque ya no tenía hacia dónde coger. Pero sin embargo, el Señor estaba ahí. Y ella creía, ella decía para sí dentro de sí mismo, si tan solo llegara a hacer mínimo contacto con el borde de su manto, tocar el borde de su manto, yo sé que seré sanada. Y eso es fe, es fe, pero no es fe porque ella tuviese esa convicción, es fe porque sencillamente tenía la convicción del poder, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Era una fe muy centrada y muy localizada en la persona del Señor Jesucristo y en su capacidad o su poder sobrenatural para actuar en cualquier circunstancia. Esta mujer es un ejemplo básico de la fe que salva. Tenía la fe suficiente como para que el Señor Jesucristo honrase esa fe como honraría también la fe de Jairo. En Marcos capítulo 9 lo dice el texto, en el versículo 21. Dice, ella decía, si yo tan solo tocar el borde de su manto seré salvo. Los rabinos andaban con unos mantos que normalmente tenían borlas en los extremos. Los judíos en general lo utilizaban, los hombres, en sus mantos. Y entonces ella simplemente se acerca por atrás y trata de pasar desapercibida e inmediatamente toca el borde del manto del Señor. Ella siente que ha sido sana de su azote, de su enfermedad. 12 años sufriendo con algo que nadie puede resolvérselo, que no hay médico, no hay medicina, no hay ninguna esperanza, no hay más nada que hacer. Y sencillamente de una manera tan simple, tocando el borde, es sana. Es que realmente no se trataba de la acción de ella, se trataba de la acción del Señor, del poder de Dios obrando y honrando aquella fe que ella había depositada en Él. Hermanos, tras 12 años de sufrimiento, esta mujer no iba a dejar pasar esa oportunidad. No obstante la gente la desechara, no obstante pasase lo que pasase. El Señor le obliga a evidenciarse y lo hace por diferentes motivos. Sin lugar a duda, el principal de ellos era el hecho de poder bendecirla y confirmarle en cuanto a la obra de salvación que habría de hacer en ella por causa de la fe, porque el Señor terminaría diciéndole, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero también para que ella se viese compelida a dar testimonio delante de todo el mundo de lo que el Señor era digno y capaz de hacer, y había hecho precisamente en ella. No es que el Señor Jesucristo no supiera quién le había tocado. El que fue capaz de decir, poder ha salido de mí, alguien me ha tocado, también podía decir, fuiste tú que lo hiciste. Pero sin embargo lo que hace es que pregunta.
Y así preguntamos nosotros muchas veces y decimos, ¿quién es hijo de Dios? ¿Quién ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién ha sido perdonado? ¿Quién se ha convertido de todo corazón? ¿Quién sabe que la gracia y la misericordia de Dios ha llegado sobre él? Y es una manera de invitar a la reflexión y al compromiso, a fin de que no solamente nos cuestionemos a nosotros mismos, sino que además de esto confirmemos la gracia y la misericordia de Dios, porque aquel que se avergüenza de la obra de Cristo en su vida no tiene realmente el Espíritu Santo en él. Si hay una característica de un verdadero creyente, como pasó con el demoniado gadareno, es el hecho de que una vez Cristo obra en su corazón, perdona sus pecados, esa persona quiere darlo a conocer, se identifica con nuestro Señor Jesucristo y dice, yo soy, yo he sido sano, yo he sido salvo. Luego de 12 años nosotros podemos ver los resultados. En primer lugar, en el caso de Jairo, estamos en el versículo 49, vemos nosotros que el Señor Jesucristo le conmina a no perder la fe por causa de las circunstancias adversas. Fíjense que en el versículo 49 dice, estaba él hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el versículo 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Jairo, que murió, no temas. Que ya te dice, no hay nada que hacer, no temas. El mensaje era muy claro, no le moleste más. En otras palabras, no haces nada con molestarlo, porque no va a poder hacer nada, ya murió. El Señor le dice, no temas, cree solamente y será salvo. Dios tiene una perspectiva y una visión tan lejana de la nuestra en muchas ocasiones. Es que nosotros no podemos ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios es capaz de ver hasta la eternidad. Él confía en consecuencia en el poder del Señor Jesucristo más allá de la muerte. Es interesante que aparentemente Jairo se fue a su casa en ese momento. El Señor se queda en la conversación con la mujer y con la multitud. Cuando le dicen tu hija ha muerto, va a su casa, porque vemos nosotros posteriormente en Marcos, en el capítulo 9, que dice la Escritura que él salió a recibir al Señor Jesucristo y le dice, mi hija ha muerto, pero tú eres capaz perfectamente de levantarla, de hacerla que viva. O sea que fue un hombre que tuvo fe allende, mucho más allá de la situación de la muerte. Una fe que obraría necesariamente moviendo el corazón del Señor Jesucristo a favorecerle y concederle la resurrección o resucitación de su hija. Fíjense qué interesante. Dice el versículo 9, el versículo 18 del capítulo 9 de Marcos, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven pronto, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y él recibe a su hija resucitada de la mano del Señor Jesucristo. Cuando llegan allá, evidentemente, ya estaban todos, las plañideras, las lloronas estaban ahí llorando y lamentándose de que la niña había muerto. Pero el Señor Jesucristo, que toma otra vez a 3 de sus discípulos, los mismos que van a estar en 3 ocasiones fundamentales con él, en el momento en el cual él está en Getsemaní, en el momento de la transfiguración, también Pedro, Jacobo y Juan, pues los lleva ya con el padre y la madre, entra adentro, pero les advierte a los que están afuera, dice, no hay que llorar, no hay que lamentar, la niña no está muerta, sino que solamente duerme. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Bueno, personas sensatas lo que hicieron fue que se burlaron, como tal vez nosotros nos hubiéramos burlado, pero en este caso el asunto está en que era el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros predicando el Evangelio decimos que si el Señor Jesucristo viene al corazón de una persona, no importa que haya pasado con ellos en los 12 años anteriores, ¿verdad? El Señor Jesucristo le va a perdonar y le va a salvar si de todo corazón se lo pide, y que aquella persona recibe un paso de muerte a vida y que es una nueva criatura y que los pecados son completamente perdonados y que el Señor no los tiene más en cuenta porque le imputa la justicia de Cristo. Y por Cristo, Dios perdona a los pecadores. Sin embargo, las personas se ríen de esto. Muchas veces no lo creen. Que yo estaba muerto y que ahora yo estoy vivo, eso es algo que es difícil de creer. Pero este hombre creyó, ciertamente. Recibe a su hija
resucitada, el Señor Jesucristo entra a la habitación, le da una orden, simplemente levántate muchacha, talita cumi, ¿verdad? Y la muchacha se levanta y la entrega a sus padres y le dicen, denle comida inmediatamente. Las Escrituras registran solamente 3 ocasiones en las cuales el Señor Jesucristo efectuó milagros de resurrección o resucitación. Y es el caso de, ustedes lo conocen, el hijo de la viuda de Naín, que lo vimos no hace mucho, Lázaro, ¿verdad? Y este caso también. Eso no significa que fueran los únicos, pero son los 3 que están registrados. Y es muy interesante el hecho de que en uno y otro caso han habido manifestaciones inmediatas de vida. Igual como sucede en el ámbito espiritual, cuando una persona de verdad pasa de muerte a vida, de condenado a salvo, esa persona da manifestaciones de vida inmediatamente. En el caso de la hija del hijo de la viuda de Naín, nosotros recordamos que inmediatamente el muchacho se levantó y comenzó a hablar, ¿verdad? Se erigió y lo llevaban muerto y se incorporó y comenzó a hablar de inmediato. En el caso de Lázaro, ustedes recuerdan, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando, enhiesto, en pie. Yo no sé cómo caminaba porque estaba todo envuelto, pero sin embargo comenzó a moverse, tal vez con las puntitas de los pies, como vemos a veces que los orientales hacen, que se ponen las mujeres orientales que caminan en las puntitas de los pies porque tienen vestidos muy estrechos. Pero caminó. Y en este caso nosotros vemos que esta muchacha se le mandó que se le diese de comer de inmediato. Pero hay una cosa adicional que sucede, según lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, cuando una persona es revivida por el Señor en términos espirituales. ¿Ustedes saben qué es? Que su mente es transformada, su cambio de mente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 habla sobre esto. Este cambio de mentalidad, cambio de valores, cambio de corazón completo que viene como consecuencia de ser vivificados por nuestro Señor Jesucristo. La vida no se puede esconder, ni la vida física se puede esconder, ni la vida espiritual tampoco cuando es real. Esta resurrección ilustra la manera como el Señor Jesucristo salva a los pecadores perdidos, levantándolos de la muerte espiritual. Efesios capítulo 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos mata, como decía Pedrito, nos condena, y Cristo nos vivifica, nos da vida. Y esta es una ilustración precisamente de esto. Este Jairo, este padre, por segunda vez iba a ser testigo del poder de Dios para dar vida. Pero lo curioso del caso es que sería para la misma hija que una vez vio nacer y que ahora volvía a ver venir a la vida. Y ¿saben una cosa? Cada creyente en Cristo nace 2 veces. El Señor se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque lo que viene de la carne y es nacido de la carne solamente es carne, pero necesitamos una vida espiritual porque espiritualmente estamos muertos en nuestros pecados. Pero cuando somos perdonados, cuando somos lavados, cuando somos cambiados por el Señor Jesucristo, somos vivificados, restituido. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y la Biblia habla claramente de que el Señor Jesucristo promete darle vida y vida abundante a todo aquel que se acoge a su misericordia pidiendo perdón por sus pecados. Es volver a nacer. Por eso a los cristianos se les llaman nacidos de nuevo, porque experimentan un segundo nacimiento, una vivificación o resucitación espiritual. Luego de 12 años, Jairo era un testigo viviente de la misericordia y de la gracia de Dios sobre su hija. Pero no se quedaría ahí solamente, sino que el Señor Jesucristo haría una obra de salvación sobre esa criatura. Cree solamente y será salva. Y está diciéndole a alguien que ya había muerto, pero que él pretendía traer a la vida para salvarla, para salvar su alma. En el caso de la mujer, después de 12 años de suplicio, después de 12 años de desesperación, de desesperanza, tiene el arrojo y el valor de, no obstante qué cosa, sencillamente llegar al Señor Jesucristo y apelar a su misericordia y a su gracia. Y recibe una respuesta inmediata de parte del Señor. El anhelo silencioso que ella tenía tiene como resultado que al instante, dice el versículo 44, se detuvo el flujo de su sangre.
Y al ser combinada por Jesús a que evidenciase su condición, ella lo hizo, pura y simplemente lo hizo. Y con esto fue una testigo fehaciente de la gracia y la misericordia de Dios, pero sobre todo del poder que tiene el Señor Jesucristo sobre las enfermedades. Muchos quieren atribuirse el poder que solamente le corresponde al Señor. Él es el que sana nuestras vidas de nuestras dolencias. Y Él es también aquel que perdona nuestros pecados y nos corona de favores y misericordia, nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba premiando la fe de esta mujer, otorgándole la salvación. Fíjense que en el versículo 48, así como Jairo le dijo, no temas, cree solamente y serás salvo, a la mujer de una manera directa le dice, versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, en paz. En ambos casos, la problemática de ellos parecía ser simplemente circunstancial, pero el Señor sabía que había una problemática mayor, eterna. No era solamente un problema de una enfermedad, no era solamente un problema de una muerte, era un problema de salvación. O sea, lo importante era que fueran salvos. ¿Cuántas veces hemos visto a personas queridas que cuando están en el lecho de enfermedad o en el lecho de muerte, pues prácticamente son capaces de profesar fe sin realmente tenerla? Y luego, cuando reciben el favor de Dios, evidentemente se apartan. Ni hablan, ni andan, ni comen, ni testifican de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente aspiraron a una solución temporal, a un problema temporal, algo circunstancial. Para el Señor Jesucristo, la muerte es un dormir. Una y otra vez cuando se habla de los creyentes que fallecen, la Biblia habla de dormir, pura y simplemente de dormir. Así habla en Tesalonicenses, cuando le dice a los creyentes que no nos entristezcamos por aquellos que perecieron, porque realmente no perecieron, sino que durmieron. Y dice así mismo, por los que ya durmieron, dice porque el Señor los traerá juntamente con Él. Los que no tienen esperanza ven en la muerte el final de todo, pero el creyente sabe que va mucho más allá. Recuerdo el día antes de entrar en cirugía, estar conversando con la hermana Nilda Matos en la clínica, y la expresión de ella fue muy clara. Ella decía, hermano, sé que es una cirugía riesgosa, y sé que cuando cierre los ojos para entrar en la sala de cirugía como producto de la anestesia, es posible que lo abra en la presencia de mi Señor, y no aquí. Y si es así, estaré aún mejor. La certeza del perdón de los pecados, la certeza de la vida eterna, la aspiración cumplida de algo que va mucho más allá de una problemática temporal. Aquí vamos a pasar situaciones de peligro y el Señor Jesucristo nos habrá de asistir obrando en fe. Tendremos tentaciones y Satanás tratará de poner tropiezo en nuestros caminos, y si alguno no es de Cristo, podrá poseerle de un todo y destruirle. También aquí nos vamos a ver en situaciones de enfermedad, de desesperación, de gravedad, y aún vamos a cohabitar con la muerte. Pero en un caso o en otro, la diferencia está en el Señor Jesucristo, en el poder bien aplicado de Él en nuestras vidas para conseguir el fruto de nuestra fe, que debe ser la salvación de nuestras almas. Si tienes fe en el Señor Jesucristo y tu fe se limita a una situación circunstancial, temporal, una enfermedad o una crisis, estás subestimando el poder de Dios. Cristo no solamente puede, en circunstancias de peligro, no solamente tiene poder para neutralizar a Satanás y sus demonios, no solamente puede levantar a los enfermos, sino que además de esto sabemos nosotros que así como resucitó a esta niña, así también a los muertos espirituales los vivifica por el poder de su Santo Espíritu, dándole la salvación que necesitan, la salvación de sus almas. Por eso en un caso y en otro, la fe fue una fe salvífica, una fe eficaz,
una fe trascendente. ¿Por qué? Porque movió la misericordia de Dios, no solamente concediéndole la resolución al problema temporal, sino otorgándole la salvación que realmente necesitaban. Muchos dicen, Dios me bendice porque me concede tal cosa o tal otra que le pedí, o me sacó de tal o cual apuro. Y es cierto, Dios te bendice, es cierto, pero no te bendice todo lo que quisiera bendecirte. Si algo le interesa al Señor Jesucristo, es que tú seas de Él, de una vez y para siempre, y asegurar que aquel que un día creó no se pierda, sino que tenga vida eterna. Deposita tu fe en el Señor Jesucristo. Pero sé sabio, sé sabia. Pídele la salvación de tu alma, pídele el perdón de tus pecados. El resto es añadidura. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Gracias, Padre, por este ejemplo que nos has legado, Señor, aquí, de estas dos personas que coinciden con 12 años, Señor, de un mismo episodio. El episodio de la salvación de sus almas, Señor. Te ruego, Padre bendito, que independientemente de lo que hayan sido los años pasados, de lo que tú nos hayas librado, Señor, que sobre todo, Padre, tengas a bien mirar quien todavía no tenga el futuro asegurado, para en esta mañana, Señor, moverle en fe y tener tu misericordia, para que esta mañana puedan decirte, Señor Jesús, perdona mis pecados, ven a mi corazón, sálvame, y que tú te muestres misericordioso. Te damos gracias por esta mañana y te pedimos que nos despidas con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.